participar, fazer perguntas ao professor. A palestra vai ser proferida em espanhol, mas ele vai, né, falar um pouco devagar e tentar algumas palavras em português, vamos ver se ele se anima. Mas vocês podem fazer as perguntas em português, que ele vai entender perfeitamente, ele já entende português. Então a gente pode fazer, né, dessa tarde um momento produtivo para todos. No próximo ano, já estou convidando o professor, né, que a gente faça esse curso já com um módulo um pouco mais detalhado e com mais horas aulas, né, durante uma semana ou 3 dias, veremos com ele a disponibilidade para que a gente faça realmente um curso com um módulo de implementação no laboratório de informática, que a gente possa implementar as redes complexas de fato. Né. Então, hoje nós vamos ter 2 módulos. O primeiro módulo vai ser um módulo introdutório, em que ele vai explicar o que são as redes complexas, falar dos exemplos, e o segundo ele vai entrar numa parte mais técnica de sincronização de redes a nível de campo médio, vou falar um pouco também disso, certo? Eu vou passar a lista de presença, então, para aqueles que gostariam, eu peço que todos assinem, então, vai ter certificado desse curso, você vai ser enviado por e-mail, então, peço, por favor, que escrevam com letra de forma para que eu possa entender. Vou colocar depois o meu e-mail no quadro, para quem não receber, né, então podem me enviar, e aí eu vou enviar o certificado para vocês, certo? Obrigado. Boa tarde. Sí, ha sido un curso un poco apresurado y de hecho pues he aprovechado las 2 lecciones que normalmente imparto en la Universidad de Zaragoza a los alumnos de último año de física y primer año de máster. Y bueno, la primera presentación, la primera palestra es una introducción a la teoría de redes. Intentaré dejar claro por qué es importante el approach de redes complejas y también introducir una serie de medidas para caracterizar estas redes y una serie de modelos que se han introducido ya hace tiempo. Entonces, la ciencia de redes, bueno, ahora veremos un poco por qué es importante. Pero bueno, la ciencia de redes se enmarca dentro de lo que serían los sistemas complejos, ¿de acuerdo? Sistemas complejos. Un sistema complejo se define como un sistema con muchos cuerpos, ¿de acuerdo? Lo que usualmente estudiaríamos en física estadística o en termodinámica, en la carrera de física, que dan lugar a comportamientos emergentes. Un comportamiento emergente, creo que todo el mundo sabe, es un comportamiento que no se puede explicar analizando las partículas o los individuos o componentes del sistema complejo de manera aislada, ya que las propiedades, simetrías que tienen estos sistemas dinámicos aislados no coinciden con las propiedades que tienen los fenómenos que se observan cuando todos estos componentes interactúan. De hecho, lo importante en un sistema complejo no son los componentes ni la descripción detallada de los componentes, sino la interacción entre los mismos, ¿de acuerdo? La ubicuidad de estos sistemas complejos lo hace muy atractivo para los físicos y matemáticos que nos hemos dedicado al estudio de estos sistemas. Ya veremos dónde, en qué campos de la física y fuera de la física se aplica esta nueva ciencia. De hecho, ahí tenemos una propuesta del año 70, es decir, esto no es una cosa nueva, donde se dice que hay un nacimiento de una nueva física, ¿no? Tradicionalmente los físicos se han ocupado de intentar descomponer la materia, descomponer las fuerzas y llegar a la teoría unificada de fuerzas, es decir, ver cuáles son las fuerzas fundamentales e intentar unificar de manera matemática estas fuerzas y también ver cuáles son los componentes básicos, los constituyentes básicos de la materia. Eso está muy bien, nos ha dado mucho conocimiento, pero hay muchos fenómenos, como decía antes, que no pueden explicarse simplemente analizando estos componentes. Entonces hay que hacer una nueva teoría que lo que intenta integrar son las interacciones entre estos componentes para explicar los comportamientos a nivel macro. La palabra macro aquí es lo importante. Entonces, bueno, como decía, la ciencia de los sistemas complejos, aunque está muy centrada en física y en matemáticas, ha invadido muchos campos científicos. Uno de los campos científicos, por ejemplo, la sociología. Los problemas de entender y explicar la cooperación o cómo una comunidad, una sociedad llega a un consenso cultural de aceptar ciertas normas, por ejemplo, o cómo un rumor se convierte en viral y se expande por toda una población, son problemas que a la sociología siempre le ha interesado, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entran modelos matemáticos, modelos de física, para intentar explicar por qué de repente surge ese comportamiento macroscópico emergente y de repente un montón de personas que piensan diferentes, con diferentes atributos,
etcétera, todos adoptan una manera de funcionar común. Otro ejemplo es biología. Hay comportamientos que no pueden ser explicados simplemente con analizar los componentes como proteínas, moléculas, etcétera, que interactúan en un organismo, o genes, ¿no? Los genes actúan de manera coordinada. Un gen solo no tiene ningún sentido. Un gen codifica un RNA, codifica una proteína, esas proteínas actúan de manera coordinada, que a su vez codifican otros genes, etcétera, etcétera. Todo eso es una cadena, ¿de acuerdo?, que no puede ser analizada simplemente bajo el nivel individual. Neurociencia, otro campo muy diferente a la física y las matemáticas. Ahí tenemos conceptos como la cognición, es decir, por qué de repente un conjunto tan grande de 10 a la 11 neuronas actúan de manera cooperativa para almacenar en memoria, para recuperar la memoria y para hacer tareas de una manera sinérgica. O, por ejemplo, tenemos el caso del mal funcionamiento de un cerebro a la hora de, por ejemplo, manifestarse en epilepsia. La epilepsia no es más que el estado coordinado de muchas neuronas, que no debería ser así. Es decir, eso es un estado coordinado que a nosotros no nos interesa, pero igualmente es un fenómeno emergente. Epidemiología, muy parecido a rumores, ¿de acuerdo? ¿Por qué un virus de repente que empieza en un punto de Asia, en cuestión de un mes pasa a ser un problema pandémico, un problema a escala mundial? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son todos los factores que contribuyen para que eso sea un problema macroscópico? Economía, bueno, el ejemplo más claro son las crisis, las avalanchas, las crisis financieras que se producen de repente, sin warnings, ¿de acuerdo? La ciencia aquí intenta predecir algunas pautas, algunos tipos de comportamientos comunes para intentar predecir estos warnings, pero realmente estamos muy lejos de ello. Y investigación operativa, por ejemplo, pues, lógicamente planeamiento de ciudades. Planeamiento de ciudades, cada vez más hay modelos físicos y matemáticos de sistemas complejos que intentan decir dónde una ciudad que ha crecido de manera autoorganizada va a tener problemas, ¿de acuerdo? Ahí muchas veces, y estamos por ejemplo en una ciudad donde esto es un problema, las ciudades no crecen de acuerdo a un plan. Las ciudades crecen de manera autoorganizada, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que intentar abordar eso asumiendo que las reglas no las controlamos nosotros e intentar ver dónde va a ocurrir ciertos problemas como, por ejemplo, el embotellamiento o problemas de limpieza, etcétera, o incluso enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, problemas de movilidad. Bueno, todos estos son campos, ¿de acuerdo?, que podríamos decir que han sido invadidos. ¿Invadidos por qué? Por una misma teoría, unas mismas herramientas que son las de la física de los sistemas complejos y que básicamente pues, se compone de, pues, podríamos decir, building blocks como la física estadística, la teoría de los fenómenos críticos, la dinámica no lineal, procesos estocásticos, teoría evolutiva de juegos y podríamos decir más, ¿de acuerdo? Todo esto son teorías, ¿de acuerdo?, que cuando son aplicadas a problemas particulares se convierte de algún en lo que es la ciencia en sistemas complejos. Lo que ocurre es que todos estos modelos o todas estas teorías habían sido estudiadas a nivel macro, es decir, habían sido estudiadas en sistemas de muchos elementos, eso sí, pero bajo aproximaciones que nosotros llamamos de campo medio, ¿de acuerdo? Es decir, sí que habíamos puesto los ingredientes dinámicos de las interacciones entre los elementos, pero no habíamos tenido para nada en cuenta cuál es la estructura de interacción. Es decir, habíamos asumido que aquí, por ejemplo, en esta sala nos conocemos todos y que es tan probable que una idea que tengo yo la pueda pasar a Flora como que se la pueda pasar a usted. Y eso no es verdad. Aquí hay una red de contactos. Si nosotros ahora escribiéramos en una lista los nombres de las personas que conocemos, habría personas que tendrían muchos contactos, es decir, habría gente que conocería a la mayoría de las personas de esta sala y habría gente, como por ejemplo yo, que conocería a 2 o 3 personas nada más. Por lo tanto, no es similar que yo intente contagiar en ese sentido a Flora que una persona que conozca a mucha gente, es decir, que conozca a la mayoría de la sala, intente hacerlo. No es lo mismo. Y eso, todos esos ingredientes habían sido de alguna manera desdeñados por las teorías clásicas. ¿Por qué? Porque no se sabía cuál era la estructura. Entonces, ¿cómo voy a poner una estructura si no sé cuál es? Entonces, a la espera de que hubiera esa estructura, los modelos de campo medio, los modelos en redes regulares, los modelos en látices, etcétera, habían sido los que habían sido publicados, estudiados, etcétera. Pero desde 1999, es decir, desde comienzos ya de este siglo, empezamos a tener muchos datos sobre interacciones en sistemas como los que ya habían sido estudiados. Y vamos a ver algunos, ¿de acuerdo? Esto se debe principalmente a 2 cosas. Primero, al desarrollo enorme que han tenido las técnicas de tratamiento de datos. Porque los tratamientos de datos antes de este siglo eran muy pedestres, ¿de acuerdo? Teníamos tablas, ahora tenemos lenguajes de programación que están hiper dedicados a tener
gigas y gigas y teras de datos y poderlos almacenar y analizar de manera casi instantánea. Y también el desarrollo de Internet. Internet nos ha puesto información disponible sobre lo que está ocurriendo en continentes que están muy remotos, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo cuando empezaba la carrera, que para ir a buscar un artículo, una publicación, uno tiene que ir a la biblioteca, tiene que pedir la copia, tiene que ir a la fotocopiadora, a ver si hay papel, después se lo lleva a casa, después lleva a casa y dice, anda, necesito 5 referencias más, vuelve a la biblioteca, etc. Ya desde hace ya mucho tiempo uno tiene internet en open access, o sea, es mucho más fácil el acceso a la información gracias a internet. Y ese es solo un ejemplo, hay muchos más. Entonces, el acceso coordinado a datos y el análisis tan eficaz de datos que hemos tenido en los últimos 10 años han propiciado que tengamos la estructura de sistemas complejos. Y estos son unos cuantos ejemplos, hay muchos más, lógicamente he puesto algunos, pero por ejemplo aquí tenemos unos sistemas metabólicos. Sistemas metabólicos son sistemas biológicos. Y aquí un ejemplo de un sistema metabólico, donde tenemos los componentes que dentro de una célula actúan de manera coordinada para crear energía, por ejemplo, ¿de acuerdo? Estos son moléculas y este tipo de diagramas, ¿de acuerdo? Pues se ha obtenido gracias al desarrollo de la genómica y la genómica funcional tan grande que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿de acuerdo? Otro ejemplo muy similar es el de la regulación de genes, lo que decía antes, tenemos muchos genes en nuestro organismo, ¿de acuerdo? En cada célula se activan unos genes u otros según la función que tenga esa célula, pero en una célula específica tenemos cadenas y cadenas de activación que ocurren de manera coordinada, ¿de acuerdo? Sin que nadie sea un controlador central. Y ahí tenemos que analizar, por ejemplo, el origen de enfermedades. Cuando un gen se deja de expresar o cuando un gen se sobreexpresa, ¿de acuerdo? Un solo gen, eso hace que tenga consecuencias muy grandes a nivel macroscópico y a nivel celular en este caso. Otro ejemplo son las redes neuronales. En este caso tenemos aquí un ejemplo de las conexiones entre neuronas, ¿de acuerdo? Este es un gusano, C. elegans, probablemente el organismo más estudiado del mundo, ¿de acuerdo? Del cual se conoce casi todo. Y en el caso particular de las neuronas conocemos incluso la localización exacta de cada una y con qué neurona interactúa cada una de las neuronas. De tal manera que podemos casi manipular single neuron experiments y podemos machacar neuronas y ver qué sucede a nivel macro, es decir, qué sucede al gusano en cuestión. Pero lógicamente también tenemos el problema de nuestro cerebro. Ahí no tenemos un mapa neurona a neurona, sería imposible. Además de que, desde mi punto de vista, no sería nada práctico. Tenemos 10 a la 11 neuronas y lo que nos interesa aquí es ver cómo las regiones corticales interactúan entre ellas. ¿Verdad? Veremos un poco más cuando hablemos de sincronización en la segunda parte. Y aquí las técnicas, una vez más, de EEG, MEG, PET, fMRI, todas esas técnicas que han sido desarrolladas de manera enorme en los últimos años, junto con las técnicas de visualización tan grandes que hemos obtenido en los últimos años, permiten tener una cartografía de nuestro cerebro, de tal manera que podemos saber si esta parte de nuestra corteza, que tiene nombre, que para eso los neurocientíficos tienen un nombre y tiene una función determinada, con qué partes de la corteza se coordina, con qué peso, cuándo, cómo, etc. Si tenemos resolución espacial, tenemos resolución temporal, tenemos un montón de datos acerca de lo que ocurre en nuestra corteza. Estos son los sistemas biológicos. Bueno, otros son las redes tróficas, ¿de acuerdo? Otro ejemplo muy importante, que quizá ha sido el que más lento ha avanzado, porque el trabajo de campo para una red ecológica es grande y tedioso, ¿de acuerdo? Aquí Internet no ha hecho mucho a favor, ¿de acuerdo? Aquí la labor de campo de los biólogos es muy importante, pero digamos que se ha favorecido del approach que ha surgido a partir del estudio de otros sistemas como los que he mencionado antes. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de especies donde puede haber relaciones de mutualismo, relaciones tróficas, relaciones de favorecer o competir, etcétera, etcétera. Este es otro ejemplo más de un sistema biológico que se puede describir, o cuya estructura de interacciones, mejor dicho, se puede describir a partir de una red. Y bueno, pasamos a los sistemas tecnológicos. Decía que el avance de Internet había sido brutal, y bueno, aquí tenemos a los precursores del Internet, que fue ARPANET. Son esas 3 personas que están ahí, son las personas que crearon, ¿de acuerdo?, lo que hoy es en día la tecnología que nos conecta de un lado a otro del mundo en cuestión de una fracción de segundo. Lógicamente Internet se ha desarrollado mucho y hoy en día tenemos pues, una cartografía como esta. Es solamente a nivel de sistemas autónomos, ¿de acuerdo?, es el mapa mundial de Internet. Sistemas autónomos es un conjunto de routers, es decir, sería una escala mayor, ¿de acuerdo? Los routers serían los componentes, serían las neuronas de nuestro Internet, ¿de acuerdo?, que se comunican entre ellas. Y
Y los sistemas autónomos serían conjuntos de ruta, es decir, serían las zonas de la corteza. Bueno, pues ahí sí que tenemos un mapa completo de lo que está ocurriendo. Aquí ocurren fenómenos muy importantes, ocurren blackouts. Ahora no tanto, pero cuando Internet empezó era muy corriente que partes del mundo se desconectaran de repente del resto y que eso causara avalanchas en el resto del mundo, por ejemplo. Por lo tanto, es un sistema perfecto para testear teorías como teorías de percolación en sistemas donde hay una estructura de interacción, es decir, donde no hay un campo medio. Otro sistema es la web, no confundir con Internet. La web es una red donde cada nodo es una página y nosotros al hacer una página queremos que nos linkeen, queremos que nos apunten y también apuntamos a otras páginas. Eso, lógicamente, crea una red. ¿Alguien coordina eso? No. Cuando nosotros hacemos una web, nadie nos dice, bueno, quizá algún amigo nos diga, oye, pon un link a mi página. Pero nadie nos dice, usted tiene que poner un link a esta página, esta página, esta página. No, lo hacemos todos de manera individual. Por lo tanto, es un sistema perfectamente autoorganizado, ¿de acuerdo? Y es un sistema perfecto para estudiar cómo la autoorganización da lugar a unos patrones estructurales que más adelante veremos. Otra vez, esta es una simplificación de la web. Esta es la web de verdad, ¿de acuerdo? Donde se pueden ver dominios, etc. Sistemas económicos, pues lógicamente, hace igual 50 años no tenía sentido esta imagen. Había muy pocas relaciones comerciales entre países. Hoy en día, pues para bien o para mal, tenemos la globalización, ¿de acuerdo? Si yo hubiera venido a Brasil hace 30 años, seguramente no hubiera visto casi ningún negocio, digamos, español en Brasil. Ahora uno va a un centro comercial y lo primero que ve es un Zara, por ejemplo. Pero puedo decir alemanes, puedo decir italianos, puedo decir estadounidenses, por supuesto. Estamos en un fenómeno global. Vayas al país que vayas, hay patrones que se repiten, ¿de acuerdo? Y esto está, digamos, colapsado, codificado en este tipo de redes, donde tenemos países y las relaciones comerciales que existen, tratados, etc. Por supuesto, es una red bastante importante. Sistemas de transporte. Ahí tenemos el sistema de aerolíneas, ¿de acuerdo? Es decir, un nodo es una ciudad o un aeropuerto, y un link entre dos nodos significa que existe al menos una conexión aérea entre esas dos ciudades. Esto de aquí ha cambiado el panorama de muchos procesos que pasan en la sociedad, no solamente a nivel económico. Como hablaba antes, a nivel de epidemias, es muy importante. En el siglo XVIII, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando había una epidemia de peste, era muy raro que esa epidemia pasara a otros países. De hecho, lo normal es que unas personas se montaran en un barco y llegaran muertas al destino, porque el tiempo, la escala típica de la enfermedad había actuado durante todo el periodo de transporte que habían estado aislados. Ahora una persona con una enfermedad en un punto del mundo puede transmitirla al día siguiente a otro punto. Eso ha cambiado totalmente el panorama de cómo las epidemias se desarrollan en el mundo. Lo mismo, si nosotros quitamos ciertos nodos de esta red, podemos tener problemas muy grandes, ¿de acuerdo? Ejemplos como las erupciones de volcanes que tuvimos en Europa hace unos años causaron un mal muy grande económico. ¿Por qué? Porque esta red, quitando 2 o 3 nodos, de repente realiza un efecto cascada que afecta a casi toda la red. Es decir, es una red muy buena para propagar a personas, muy buena para propagar enfermedades, pero también es muy vulnerable. Ya veremos por qué. Sistemas sociales. Aquí vamos, por ejemplo, a rumores. ¿Por qué están sucediendo movimientos sociales tan a menudo, tan macroscópicos y de una manera casi instantánea? En movimientos como Occupy Wall Street, o movimientos como los indignados en España, movimientos como en Reino Unido, las disputas que hubo callejeras durante un mes, eso era casi imposible que sucediera hace 20 años. Pero hoy en día tenemos un arma, que es Twitter, donde yo, una información que considero relevante, la paso a todos mis contactos, que pueden ser 100, 200 o 300, en cuestión de segundos. Es decir, en cuestión de un día, un rumor importante puede pasar a conocerse en todo un país entero, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace que las técnicas, teorías, herramientas matemáticas que se habían usado para describir la propagación de rumores, que eran muy parecidas a las de propagación de epidemias, tengan que ser totalmente revisitadas para meter esa estructura de interacciones que tenemos hoy en día. Tenemos interacciones a muy largo alcance, interacciones también de tipo libre de escala, que ya veremos. Otro sistema social, colaboraciones científicas. Desde hace unos años, en el ámbito de la academia, hemos visto una revolución en cuanto a el análisis
y la valoración de cuánto de bueno es un investigador. ¿De acuerdo? Antes quizá pues decían, bueno, pues ha publicado muchos artículos, pero ahora no, ahora tenemos cuándo se ha publicado, con quién los ha publicado, quién los cita, que antes no se podía hacer porque no teníamos esas herramientas informáticas para no tener esa información, con quién colabora y, por ejemplo, si yo tengo la red de un campo como esta, que es la red de colaboraciones entre científicos, entonces cada nodo es una persona, hay un link entre dos personas y esas personas han coautorado un artículo, ¿qué posición ocupa en el campo? ¿De acuerdo? Es una persona muy central, de tal manera que si yo extraigo a esa persona, la red se parte en comunidades independientes, es decir, es necesaria la presencia de esa persona en la red, o es completamente irrelevante. Puede ser que haya nodos con muchísimas colaboraciones, pero que sean irrelevantes, es decir, desde el punto de vista de compactar el campo científico, no juegan un papel relevante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un sistema social y ese sistema social se usa hoy en día para valorarnos a nosotros, es decir, para saber cuánto de buenos somos y si tenemos un puesto permanente o tenemos una beca o tenemos un proyecto. ¿De acuerdo? Este tipo de sistemas. Esto, por ejemplo, es otro sistema social, pero es el sistema de citas. ¿Quién cita a quién? Otra vez, no solamente quién trabaja con quién, sino si alguien importante me cita a mí, yo me convierto en importante. Esto es como en Google. Google, que revolucionó la manera de organizar jerárquicamente la red de la web, se puede aplicar a los campos científicos y decir, bueno, igual que una página recibe links de otros sitios, una persona recibe citas, un científico recibe citas de otros científicos. Cuanto más importante sea ese científico, más importante es la cita que yo recibo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos no por científicos, sino por campos. Es decir, aquí a todos los científicos que nos dedicamos a física o a todos los científicos que nos dedicamos a medicina nos han metido en el mismo nodo y vemos cuál es la relación entre disciplinas. Como se ve, pues biología molecular y celular y medicina tienen mucho flujo de citas, ¿de acuerdo? Lo mismo con neurociencia. Y en la parte de arriba vemos cómo está física, está química, está geociencia, es decir, las partes de la ciencia más fundamental, que todavía están separadas. Esto nos puede, si a mí me presentan este mapa, lo que diría es que todavía las ramas científicas están un poco distantes, es decir, no existe todavía un flujo de información muy grande entre las partes más puras y las partes más aplicadas, las partes de salud. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero incluso hasta el fútbol, por ejemplo, se puede analizar desde redes complejas. Este es un artículo que salió de un colega de Tarragona y que ahora mismo, además de tener su puesto de investigador, pues tiene una empresa que se dedica a asesorar a clubes como él. Creo que tienen nómina al Bayern de Múnich, al Arsenal, al Valencia, al Villarreal, a clubes importantes en Europa, para intentar determinar cómo juega el rival y cómo juego yo. ¿De acuerdo? Entonces visualizan los partidos de fútbol, ahí tenemos jugadores de un equipo y jugadores de otro, curiosamente está España en los tres, porque España ganó la Eurocopa, este artículo es del 2008, tiempo. Entonces España estuvo en cuartos de final, en semifinales y en la final, ¿de acuerdo? Y ahí están los partidos y se ve cómo es la transición de los pases entre jugadores y cómo es su transición hacia los goles. Los goles, me refiero, goles es tiros a puerta, corners, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí uno puede estimar qué jugadores son más relevantes o qué parejas de jugadores son más relevantes o cómo hacer daño a un equipo contrario. Y bueno, pues le debe funcionar porque si esa empresa la fundó en 2010, que fue cuando este artículo, y hasta hoy todavía sigue teniendo dinero, pues eso quiere decir que los clubes deben estar contentos de la información que hay. Bueno, pues estos son varios ejemplos, unos cuantos. Hay muchos más ejemplos, porque al final lo que se trata es sistemas muy grandes, no importa de qué, de individuos, de ordenadores, de proteínas, de neuronas, de partes, digamos, de un sistema, y saber cómo interactúan entre ellos. Lógicamente siguen existiendo sistemas donde la interacción es muy trivial, es decir, donde interactuamos con primeros vecinos, es decir, los cristales siguen siendo cristales, ¿de acuerdo? En física los cristales siguen siendo cristales, pero hay sistemas que si queremos intentar entenderlos, como los sistemas sociales, tecnológicos o biológicos, tenemos que recurrir a este tipo de codificación de las interacciones. Bueno, hasta aquí, digamos, los ejemplos o la motivación. Y ahora